esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. Muy buenas tardes o muy buenas noches, mis estimados futuros traders rentables. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la transmisión Análisis en Vivo número 89. No se asuste, no se Y estamos en el cuarto día para el sorteo que habíamos comentado el día domingo. Recuerda que van a ser 7 días donde puedes dejar tu comentario con tu billetera de USDT y podrás hacerte acreedor al premio de ser favorecido. Lo vamos a hacer en vivo el próximo día lunes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Voy a pasar al chat a saludarte y por favor, si me confirmas el audio y el video, también debo leerte el descargo de responsabilidad que dice: como ya sabes, pero hay gente nueva, tengo que decirlo, soy un estudiante de la estrategia de trading latino y estamos aquí compartiendo lo poco que yo he podido aprender con el único objetivo de que tú aplanes tu curva de aprendizaje, que aprendas más rápido la estrategia de lo que a mí me costó. Eso es lo que estamos haciendo en este canal. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Así es que, dicho esto, vamos a irnos para el chat. A ver quién me acompaña esta tarde. Está como siempre el amigo Jaime Lara, muchas gracias. A despelucar al chinito, dice. Está Juan Hernández desde California, muchas gracias por sintonizarme. Está El Azum. Está Hassan Ortega desde México. Cobijo Bioconstrucción dice, muchas gracias. ¿Bitcoin rebota o se queda ahí? Justamente yo tengo un criterio, voy a intentar transmitirles y espero que se pueda entender. Está Diesel Perea, pero ya comenzamos en un momentito. Gonzalo Galli, Georgina Pacheco, Axel Vilches, muchas gracias por sintonizarme en esta tarde. Si me confirman el audio y el video, dice que Joseph está en México. Daniel Alexis, está Martín Parra, dice en Argentina. Ahí está el tecito del rey del long short, que nunca se olvida de colaborar con el canal. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Y está esperando la gran caída, dice. Vamos a ver, justamente eso quiero analizar junto a ustedes en esta tarde. Quiero darte mi punto de vista. Obviamente sabes que esto no son recomendaciones de inversión, ni mucho menos. Espero que te sirva para que complementes tu análisis y tomes la mejor decisión. Nosotros estamos en este momento en el gráfico diario de Bitcoin. Y nosotros decíamos ayer que esperamos que el precio se detenga para poder entrar en compra. Y decíamos que lo mejor sería que este ADX cruce el punto 23 y aquí eventualmente se va a seguir desarrollando el monitor con la parte roja del monitor. Entonces, en este momento vemos que está empezando a desarrollarse ese monitor y en la parte alta estamos viendo que el día de ayer cerró, para mí muy bien, cerró la vela diaria, nos ha dejado 2 mechas por la parte baja. Sin que esto sea definitivo ni una prueba de que ya es to the moon o compra en este momento, todavía no tenemos, en diario al menos, no tenemos la confirmación de compra. Recuerda que es cuando se te gire con direccionalidad alcista el monitor y la pendiente del ADX o cruce el punto 23 o se te ponga alcista, una de las dos.
Entonces, en este caso, todavía no tenemos confirmación para entrar al diario. ¿Y por qué vamos a entrar al diario? Porque nosotros estamos en una tendencia alcista, este del movimiento principal. Aquí se ha dado el retroceso y lo que intuimos, en mi punto de vista, es que vamos a retomar la tendencia principal de este movimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos entradas en 4 horas, pero le falta desarrollo en el retroceso y me dicen, ¿y por qué buscamos entradas en 4 horas si todavía tenemos rango caída? La zona de peligro no ha terminado. Nosotros buscamos entradas en 4 horas precisamente por esto. Yo quiero ser muy enfático con esto, porque nosotros no sabemos lo que va a ser el precio de Bitcoin. Bitcoin puede, como tú sabes, puede subir o puede bajar. O sea, cuando entra volumen y con la intención del chinito, si quiere subir o botarle el precio, subirle, no tiene ningún problema en hacer cualquiera de los dos movimientos. Pero nosotros, basados en la estrategia y en los patrones que podemos analizar, los que nos han enseñado, los que estamos aprendiendo, y con nuestras limitaciones, lo que vamos a ver es una entrada. ¿Para qué? Para agarrar una entrada más o menos como esta. ¿Por qué? Para ver el mejor punto de compra. Recuerda que aquí nosotros vimos rango o caída, ¿verdad? Estábamos en el rango caída. Fíjate, tú estábamos acá. Aquí estábamos, si tú te fijas. Ok. Fíjate. Tenemos direccionalidad bajista confirmada con pendiente negativa del ADX. Y decíamos, ¿y por qué vamos a comprar ahí, verdad? ¿Cómo se vio ese movimiento? Se vio la entrada en 4 horas. Por eso es que nosotros vamos a buscar entradas en 4 horas, porque si es que el precio de Bitcoin desde ese momento, desde en el momento en el que estamos ahora, empieza a subir, tú vas a estar dentro del mercado en el mejor punto de compra. Sí, no te digo el mejor con el dólar exacto, no. Pero vamos a estar en el mejor punto de compra. Ahora dejemos que se desarrolle esto. Y vamos a analizarlo en 4 horas. Estoy acá en el gráfico de 4 horas. Y tenemos el patrón confirmado de rango o de rebote. El patrón de rebote confirmado. Y se confirmó hace 2 velas más o menos. Se confirmó el rebote a la media para seguir cayendo, como dice la estrategia. A la media para seguir cayendo. Pero si tú te fijas en este momento, el precio te está dando, bajo mi punto de vista, esto es personal, otra vez la oportunidad para la gente que no está en el rebote. O sea, para mí esta es la zona de compra. Toda esta zona es la zona de entrar al rebote. Sí, para mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como te decía, si el precio llega a subir hasta la media, simplemente proteger al precio de entrada. Y pare de contar, nada más. Nosotros simplemente vamos a proteger. Y listo. Y te repito, ¿por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a hacer Bitcoin. Si es que sube acá, hace un rango y el precio sigue subiendo, nosotros vamos a agarrar esta entrada que te decía acá, ¿verdad? Esta entrada vamos a tomarla. Me parece que es esta de acá. Sí. Vamos a estar dentro del movimiento diario aquí. Porque cuando esperes la confirmación del diario, obviamente vas a poder operarlo, pero te va a tocar comprar Bitcoin por lo menos en 49,000. 48, 49, cuando se confirme en el diario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en 4 horas. Para mí todavía sigue siendo una oportunidad. ¿Por qué? Porque tengo en la parte baja todavía desarrollo del rebote. O sea, estamos empezando apenas el rebote. Y esta última vela que acaba de cerrar, bajo mi punto de vista, es simplemente una oportunidad más para incorporarte al rebote. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que el precio se te va en contra, aquí simplemente lo que vas a hacer es ajustar un stop loss. Tal vez del 6, del 7, incluso el 10%, un stop loss que espero que no sea dañino para tu cuenta. O sea, yo prefiero arriesgar ahí que arriesgar acá, por ejemplo. Más arriba. ¿Sí? Eso es lo que te puedo contar. No sé si tú estás de acuerdo tal vez conmigo o tienes algún otro tipo de operativa. ¿Qué es lo que piensas hacer? Te leo este momento en el chat. Está Tomatito otra vez, dice.
Me va a apagar el micrófono, Tomatito. Entonces, bueno, no sé. Juan Pablo Onda Moreno dice AXS, dice. A ver. Tomatito dice que no va a subir. Hará doble valle rojo. Mira el diario. En el diario acabo de decir que todavía tiene para retroceder más. Sí, entonces parece que Tomatito no entendió lo que dije. Espero que los demás sí. Igual te leo para ver si es que entendiste el análisis de Bitcoin. Dice acá, ojalá se caiga todo al carajo para comprar más. Perfecto, sí, eso es lo que nosotros también queremos. Queremos acumular Bitcoin en los mejores precios. Y esperemos que caiga, sí, ojalá caiga para poder comprar más barato, obviamente. Dice Diana Patricia, con esas palabras voy a analizar primero EOS. Me pide que analice EOS. Mi amiga Diana, muchas gracias. Vamos a ver EOS. Probabilidad de un valle rojo, sí. La probabilidad del valle rojo existe, pero en el diario. En el diario tenemos la zona de peligro todavía. Pero como tú sabes, vamos a... Esto... En el diario nosotros sabemos que es rebote a la media para seguir cayendo. Y este seguir cayendo en el diario nos va a dar otro... Nos va a dar que el valle rojo esté más grande, que crezca el valle rojo. En cambio en 4 horas nos va a dar el doble valle rojo que todos están esperando. O sea, es una posibilidad. Recuerda que aquí nadie tiene una bolita mágica para poder adivinar el futuro. Pero lo que yo estoy viendo, con lo que yo conozco y lo que yo... He operado es el patrón de rebote y todavía tenemos el patrón de rebote. Sí, entonces eso es lo que les comento yo en este momento. Dice acá, quiere ver a Mauri Castillo, quiere ver Cirrus, dice. Vamos a ver alguna cripto porque creo que algunas rebotaron ya, otras están igual por ahí. Está dentro del rebote, dice Juan Cruz. Perfecto, si nos da la razón un poquito más que suba y protegemos al precio de entrada. Y pase lo que pase. Binance no me deja crear otra cuenta con diferente correo, dice. ¿Cómo se hace? No sabría decirte porque si es otro correo es otra cuenta. O sea, no te podría decir, mi estimado Eric, cómo puedes hacerlo. Tal vez si es que estás poniendo tus mismos datos en Binance, tal vez por eso. Porque creo que puedes tener una cuenta en Binance, no puedes tener dos. O sea, el otro correo es para no hacer el KYC y tener la cuenta simplemente. Dice acá, quiere ver AVAX también. Parece que subió AVAX, no sé, vamos a revisarlo. Dice acá, Phantom. Vamos a ver Phantom. Dice que compró en 48 y 46 un 10% de mi cartera y en 38 compraré todo. Eso está muy bien. La división de la cartera de tu capital es excelente. Así debería ser, poco a poco. Baja más, compras más. Y no te terminas todo en una sola compra. Quiere ver Ethereum también, el amigo. No sé si es que se despegó alguna criptomoneda del patrón de Bitcoin, porque todas ayer prácticamente estaban iguales. Dice que quiere ver Luna. Ajá. Dice Gustavo, stop loss del 10% no puede ser. Todo depende de tu gestión del riesgo y de capital, Gustavo, según cómo lo tengas. Carlos Martínez, GRT. Ajá. Dice, el patrón de rebote solo es 2000. Eso no es nada. Bueno, no sabemos si es que a partir de ahí subirá. O sea, nadie tiene la bolita mágica, como digo. Dice que quieren ver algo. Y me saluda Ramiro desde Argentina. Quiere ver Phil y Link. Bueno, vamos a verle Phil, de la que tú me has pedido. Y también quieren ver Titan. Ok, voy a empezar con estas. Vamos a empezar con EOS, me pidió la amiga. Vamos a ver a EOS. Algunas ya tuvieron el rebote. Algunas ya empezaron a rebotar. El mismo análisis de Bitcoin. No tengo nada más que decirte acá. Mismo criterio, mismo análisis de Bitcoin. Nada diferente. Si es que está así, vamos a irnos pronto. Si es que tiene un patrón diferente, vamos a quedarnos un momento. Si no, es lo mismo. No vale la pena repetir
a cada momento con cada criptomoneda lo mismo. Me imagino que es esta que está en KuCoin. En KuCoin quieren Cirrus. Y aquí yo, la verdad es que no tengo nada de información en el diario. No hay información en el diario. Aquí ya está terminándose la parte roja de aquí. Si bien no tiene fuerza, pero aquí, a menos que el precio se esté por encima del punto de control, yo en este momento, yo no le veo opción. Yo le veo que esto va para abajo más bien. Estamos debajo del punto de control y ya está desarrollado la parte roja. Entonces, no le veo opción en Cirrus realmente. Pero obviamente sabes que es solo mi criterio. Soy un estudiante al igual que tú. Así es que una opinión más no está de más, pero complementa con tu análisis. Vamos a ver AVAX. Vamos a verle en el diario. Sí, todavía tendría un poco de desarrollo en el diario. No está nada confirmado y puede seguir cayendo. En el de 4 horas, fíjate, esta criptomoneda es una de las que ya ha hecho el rebote. Entonces esperamos esto realmente en Bitcoin. Es lo que yo espero que haga. Y aquí, si es que hiciste tu tarea antes, justo en el momento en que te confirmó que era un poquito antes, ya en este momento deberías de estar protegido. Y si es que te conviene a ti, incluso tomar ganancias. Ya depende de tu operativa. Y yo protegería y le dejara correr, como se dice. Ahí ya es tu cuestión. Esto para AVAX. Sí tuvo el rebote. Vamos a ver a Phantom. A ver. Vamos a ver en el diario primero. Parece que ayer la revisamos o hace días. Yo te decía que es alcista, pero sin opción de comprar. Y de la misma manera sube más. Y aquí, si estás dentro, vendemos más. O sea, tomar ganancias preferible. Fíjate tú el desarrollo que ha tenido esta parte verde del monitor. Entonces, compras ahí, imposible que se compre. No es zona de compra. Y en el de 4 horas busca el retroceso. Aquí en este momento tiene incluso una divergencia bajista que se está desarrollando. Entonces todavía dale tiempo y espera que se desarrolle el retroceso. No sabemos dónde, pero en teoría sería más o menos así. Déjale que se desarrolle el retroceso para Phantom. Ok. Vamos a ver Ethereum, también me pedían. Mismo análisis de Bitcoin. Ahora, ¿cuál es yo le veo más complicado a Ethereum porque ya tiene mayor desarrollo. Si fíjate tú, ya tiene más desarrollo del patrón. Y el precio se quedó aquí en un rango. Todavía, o sea, subió, hizo el rebote, pero no hizo como la anterior moneda. Por ejemplo, llegó ya a la media y está acá. Entonces, en este momento yo te diría que incluso entrada en Ethereum yo no veo en este momento. Aquí está mucho riesgo. Lo que dijo Tomatito ya está muy cerca. Entonces, mucho riesgo. Más peligroso Ethereum. Recuerda que si es que se desarrolla ya toda la parte roja, nosotros por estrategia, si el precio no sube y se queda aquí en el rango, hay que cancelar la posición porque esto va a ser para abajo. Sí, atentos ahí. Vamos a ver YFI. Eso para todos los que tienen patrón de Bitcoin, lo mismo. Si es que se desarrolla el patrón y no sube, hay que cancelar. Aquí ni siquiera ha confirmado el patrón de rebote, pero si Bitcoin hace lo que pensamos, esta también es una zona de arriesgar. Es la zona de riesgo. Aquí puedes arriesgar para poder operar el rebote. De la misma manera, a la media para seguir cayendo. Lo mismo en YFI. Lo mismo que Bitcoin. Vamos a ver a Luna. Esperemos que tenga algo diferente. Luna. Aquí Luna también ya hizo el rebote. Si tú te fijas. Ya hizo el rebote. Entonces zonas de compra aquí en Luna. No. Aquí ya se está formando la parte verde. Y llevas ahí mayor probabilidad de perder que de ganar. Porque recuerda que ya tocado a la media, el próximo movimiento es, según la estrategia, para abajo. Sí, entonces si cogiste el rebote, debes de estar ya protegido en este momento. Eso es lo que te puedo decir en Luna.
Ahora GRT. GRT. Vamos a verle primero en el diario GRT. Sí, aquí nos está empezando a confirmar. Está confirmando la entrada en el diario incluso. Fíjate tú la direccionalidad que se está poniendo alcista del monitor. Y acá obviamente tiene el mismo patrón de Bitcoin. Y eso es lo que me temo en Bitcoin. O sea, que nos dé ya la confirmación a partir de donde está en este momento. Por eso es que bajo mi criterio, arriesgar en el de 4 horas la entrada es lo más sano para poder ingresar al movimiento. Porque fíjate tú aquí en 4 horas... Fue antes la entrada, en 4 horas, justamente a operar el rebote. Pero esto tiene mucho mejor el patrón en el diario. Entonces, aquí igual, si entraste en la zona que debías entrar, deberías proteger y que el precio haga lo que sea. Todavía tiene desarrollo para mi criterio el rebote en GRT. La entrada era un poquito antes, pero si es que vas en el diario, yo creo que ahí no tienes problema. Vamos a ver algo. Algorand. Algorand subió fantástico lo que hizo Algorand. En el diario es alcista y sin opción de compra. Ya no compramos. Cuando sube no se compra. Se compra cuando baja. Entonces aquí imposible. Y la entrada tampoco es alcista. Pero nosotros vamos siempre a esperar un retroceso para incorporarnos. En este momento no se sabe cuándo ni dónde hará el retroceso porque lleva fuerza y direccionalidad, pero tenemos que esperar. Si estás dentro de Algorand, yo lo que haría es ir tomando ganancias aunque sea parciales, pero ya es tu criterio. Yo eso es lo que haría. Vamos a ver a Phil en el diario. Esto tiene lo mismo que Bitcoin y le falta desarrollo todavía. De la zona de peligro le falta desarrollo. Y vimos antes de la caída de Bitcoin lo dejamos alcista, pero con Bitcoin, con lo que hizo, también retrocedió bastante. Todavía le falta retroceso en el diario y en el de 4 horas. Déjame ver. Aquí hizo un rebote pequeño. Direccional, tiene el patrón de rebote, pero aquí ya rebotó a la media. No le veo claro porque tiene el ADX, todavía está con pendiente negativa. Todavía tiene el patrón de rebote, pero idealmente hubiera sido la entrada antes. Yo aquí no me arriesgaría, la verdad, porque el stop loss te va a quedar muy grande. Aquí te quedaría un stop loss de más del 20%, entonces no me arriesgaría. Yo le dejaría que se desarrolle todavía en el diario a Phil. Vamos a ver a Tita. Teta Token. Esto tiene lo mismo de Bitcoin, si no estoy mal. Sí, es el mismo patrón de Bitcoin. Y en 4 horas el patrón de rebote está confirmado. El patrón de rebote en este momento. Lo que no me gusta es la cercanía de la media móvil. Pero si Bitcoin hace el movimiento que pensamos, yo en teoría aquí sería la mejor zona igual. Llevas peligro ahí. Yo creo que hay mejores criptomonedas que pueden darte más amplitud del rebote, que es el primer movimiento que vamos a operar. Ok, vamos al chat a ver qué me cuentan. XTZ dice acá. XTZ. Fernando dice que quiere ver a AR. Dice Solana también quieren revisar. Solana hizo un movimiento alcista bien fuerte los últimos días. Y ayer parece que la vimos sin opción. Obviamente ya subió y no hay opción. Vamos a ver a Alice también. Quieren Matic. Vamos a ver a Sushi. BNB dice. Parece que tiene entrada BNB. Vamos a ver. Dice quiere Doge, dice. El meme, vamos a ver a Doge. Y RBN AXS. Saludos hasta México al amigo Mayo García. Vamos a ver estas. No sin antes, obviamente,
recuerda que tengo una lista de reproducción donde está la información básica completa, el ABC de la estrategia de trading latino. Si quieres tú aprender, está totalmente gratis. Recuerda que yo no cobro nada. Por ahí me dejaron un mensaje y me dijeron que yo estoy cobrando por algo. Yo no sé por qué estoy cobrando. Es totalmente gratis. También puedes unirte al grupo de Telegram que está en la descripción del video. Y por sobre todo, si es que buscas señales de trading, ese grupo no es para ti. El grupo es de estudio para discutir la estrategia de trading latino, posibles entradas, posibles salidas, pero entre toda la comunidad tratamos de apoyarnos, no es un grupo de señales. Eso para aclararte. Y también el link en la descripción para crearte la cuenta con el 20% de descuento en Binance para Spot y el 10% de descuento en los trades, en las tarifas de trades en futuros con el código ABC Bitcoin 1. Así es que vamos a continuar con XTZ. Recuerda que el sorteo es el día domingo y como hay muy pocos comentarios que están participando, yo creo que tienes mucha más opción de ganar. Entonces ahí atento con el sorteo. Vamos a ver a XTZ. Ajá, Tesos en Binance. ¿Qué ha hecho Tesos? Tesos hizo el rebote perfecto, digamos, fíjate tú. Nos confirma el rebote, eso es lo que estamos esperando en Bitcoin. Esperemos que se dé esto, todavía tenemos la opción. Y como tú ves en Tesos, ya deberías estar protegido acá a precio de entrada. Si es que tú vas a comprar ahí, obviamente, ya no es zona de compra. Y en el diario, veámosle cómo está. Incluso por el diario sería incluso una zona de toma de ganancias en ese punto. Porque tú te fijas en el diario, todavía tenemos rango o caída. En ese caso estaríamos llegando a la parte alta del rango. Entonces, si estás dentro, es lo que yo te podría decir. Obviamente no son recomendaciones de inversión, porque también ya alguien puso en los comentarios que por qué estoy recomendando comprar y vender y etcétera. Yo no recomiendo aquí absolutamente nada. Y ya lo puse al inicio, si ganas o pierdes los trades es 100% tu responsabilidad. Solo te doy mi punto de vista y toca decirlo cada vez porque la gente se confunde. Acá tenemos, aquí ve, AR, ha hecho un movimiento alcista interesante el día de hoy. Pero yo no tengo confirmación ni patrón de entrada en este momento. No tengo. Y por lo que estando en la zona del máximo anterior, yo no compro esa criptomoneda. Pero puede ser alcista el día de mañana. En este momento no es alcista, tiene debilidad en el ADX todavía. Y inclusive toca esperar el cierre de la vela diaria. Pero yo no compraría en este momento. ¿Cuándo se compraría esta criptomoneda? Cuando rompa y apoye sobre esta zona. En este momento no es opción de compra. Y obviamente en el de 4 horas tampoco. Y, todavía es alcista, direccionalidad y fuerza, pero no tenemos compra. Correcto, eso para AR. Parece que justamente ayer vimos la opción de compra en AR en esta parte. Sí, ya recuerdo. Incluso hice un shortcito, hice hoy un video para que me regalen su like. Que vimos que a partir de acá subió el 27%. Ayer vimos y le dejamos alcista esta criptomoneda con el 27% más o menos. Ya hoy no, la compra fue ayer. Esto para AR. Vamos a ver a Sol. Solana. Tal vez hizo un retroceso ya Solana. Porque estaba totalmente alcista. Fíjate en el diario. Todavía es alcista en el diario. Obviamente sin zona de compra. No se compra en la parte alta. Necesitas el retroceso en el de 4 horas. Nos falta un poco el retroceso todavía en Solana. Yo le daría tiempo todavía. Y si tú te fijas aquí nos va a dar un buen patrón próximamente. Cuando cruce el punto 23 del ADX. Yo pienso que sí lo va a hacer. Y en ese momento vamos a tener una mayor probabilidad de incorporarnos a Solana. Parece que nos va a dar chance ahí. Que desde hace rato no nos dio la oportunidad de subirnos a ese tren. Pero un poco más esperable. Vamos a ver a Alice. También creció mucho hace unos días. Y en este momento... Ok. En el diario... Yo le veo que aún no tiene ningún tipo de debilidad todavía. Si tú quieres el retroceso todavía...
tenemos que esperarle un poco más hasta que nos dé el patrón de entrada. Se ha detenido, sí, y hay que darle seguimiento. Está sobre la zona de volumen importante y esto es bueno que no rompa esta zona. De mantenerse así los próximos días estaremos ya detectando la compra en Alice. Todavía no, veámoslo en el de 4 horas. Sí, aquí yo le veo más complicado aquí, porque si tú te fijas ya tenemos un buen desarrollo del monitor de la parte roja y aquí no se ha girado a la baja, más bien está cogiendo fuerza. Aquí lo más probable que yo veo, lo que decían los amigos, es que se forme el segundo valle rojo. Sí, entonces yo no le entraría acá, incluso por el gráfico diario. Sí, todavía un poquito más de esperarle a Alice. Vamos a ver también Matic. Recuerda también dejarme tu like. Es totalmente gratis. Todo es gratis en este canal. Yo no estoy cobrando de nada. Es totalmente gratis. Pero a mí me ayuda bastante que me regales tu like. Así es que muchas gracias. Aquí todavía el patrón de rebote ya está más desarrollado que Bitcoin, si tú te fijas. Por eso es que yo no, aquí en estas criptomonedas no te dejo el patrón de rebote. Ya está más desarrollado el monitor. En cambio en Bitcoin, si tú te fijas, estamos apenas empezando, ¿sí? Entonces, esperarle un poco más a Matic. Yo creo que no. Ya tiene más desarrollado el patrón. No le veo entrada. Compra ahí, no. Y está muy cerca de la media. Entonces, ya hizo un mechazo acá de rebote y fue rechazado. Yo en este momento a Matic no le compraría tampoco. Ok. Sushi. Vamos a ver Sushi. Sushi en el diario. Aquí no hay ningún indicio de que se vaya a detener por los patrones de que tenemos en la parte baja, pero está haciendo prácticamente lo mismo que Bitcoin. Fíjate tú los mechazos por esta parte y esperemos que el precio ya no caiga más. Aquí puede hacer un pequeño rango y luego confirmarnos la direccionalidad alcista con la pendiente positiva. Y eso es lo que vamos a esperar en el gráfico diario. Todavía yo no le veo claro. Puede retroceder un poquito más. En 4 horas. Tiene el patrón de rebote. Pero aquí ya fue rechazado igual en un intento. Y podrías hacer, porque la zona es la que, mientras nos mantengamos en esta zona baja, tienes oportunidad del rebote. Tienes todavía. Por el ADX que está girado a la baja, yo diría que sí se podría operar el rebote. Es muy pequeño, obviamente. Y tienes tú que ver el riesgo-beneficio. Pero podrías operar este rebote en Sushi. Vamos a ver a BNB. Recuerda que si sube Bitcoin, hace el rebote, yo creo que todas las criptomonedas van a tener ese rebote. El 90% al menos. Binance está en este momento está dándote la entrada prácticamente para hacer el rebote. Fíjate tú, está en esta zona que te digo que es para el rebote y no tiene desarrollado el monitor. El ADX en este momento se está girando con pendiente negativa y aquí yo sí te dejo el rebote a la media para seguir cayendo. Aquí sí está el patrón empezando en BNB. Ajá, déjame ver en el diario. Sí, es lo mismo que está haciendo Bitcoin. Totalmente igual. Vamos a ver a Dogecoin frente a Tether. Ok. Ya. Aquí en cambio es diferente, porque si tú te fijas, a pesar que la acción del precio dice que aquí compraron, yo veo que está agarrando fuerza con direccionalidad bajista esto. Entonces yo no entraría en compra aquí. Para mí la probabilidad es que caiga. A mí Doge para mí es en el diario, si tú te fijas. Entonces, ¿para qué buscar la entrada en esa cripto? Yo no me metería ahí. Vamos a ver a RBN. RBN. Aquí es diferente. Si tú te fijas, el ADX tiene pendiente negativa y mientras más baje este ADX es mejor.
para el precio. Y aquí que nos dé la confirmación más adelante, podríamos ver la entrada en el diario próximamente en Ravencoin. Pero vamos a ver en el de 4 horas. Sí, se está confirmando. Un poco más complicado el patrón que en BNB. Pero en este momento apenas está confirmando el patrón de rebote. Aunque el monitor está un poquito más desarrollado que en BNB, pero debido a que la media está un poquito lejos, yo diría que sí se podría operar el rebote. Si Bitcoin rebota, esto va a rebotar igual. Eso es lo que te digo. RBN tiene el patrón de rebote. Y también me pidieron AXS. Vamos a ver a Axis. ¿Cómo está Axis? ¿Ya nos daría la opción o todavía no? Está muy bien Axis, está muy bien. Pero todavía no hay ninguna confirmación para entrar a la alza en Axis. La confirmación, la misma, direccionalidad alcista y pendiente positiva en el diario, todavía no tenemos. Y en 4 horas, déjame ver. Ajá, vimos el rebote ayer. Sí, y no se ha dado tibiamente. Aquí yo diría, le falta esperarle un poco más si es que estás dentro del rebote. Si no sube, más adelante aquí cancelar. Cancelar porque el próximo movimiento, déjame borrar esto. El próximo movimiento aquí sería para abajo si es que no sube. Sí, cuando toque el punto 0 ya sabes qué hay que hacer en AXS. Preferible esperar en el diario. Aquí nos daría el segundo valle rojo que están esperando algunos compañeros. Vamos a ver, quieren ver un par de criptomonedas más, cómo no. Debido al apoyo recibido, déjame ver si es que tengo por aquí unos cuantos likes. Dice acá que tengo 137 likes. Vamos por lo menos a los 200 likes para ver si hacemos otro grupo de criptomonedas. Vamos, que es totalmente gratis y a mí me ayuda bastante. Mientras tanto voy a copiar ADA, EGRD. Ya vimos Ethereum, mi estimado Janir. Dice... ya se suscribió Mario Roberto, muchas gracias. Y también me dejó su like. Está en San Salvador. Muchísimas gracias. La capital del Bitcoin. Así es, muy bueno eso por El Salvador también. Quieren ver a Bake. Quiere ver IOTA. A ver, déjame ver si DOT no analizamos hoy. No analizamos. Vamos a ver a DOT. Quieren Rune y CHR. Con estas vamos a continuar. Faltan unos poquitos likes. No sean así. No les cuesta mucho. Un like y seguimos analizando estas criptomonedas. Dice, a ver, quieren verle a ADA. Parece que ADA estaba ayer. Teníamos que esperarle un poquito. A ver, veámosle. A ver, este no es... Es ADA frente a Tether. Este es... Vamos a borrar este. En el diario. Sí, ADA también tiene parecido el patrón de Bitcoin. Y si tú te fijas, rebotó en la media de 55. Todavía no hay indicio de que vaya a regresar el precio. Bueno, hay indicio por la acción del precio, pero por los indicadores podría retroceder un poco más. Pero busquémosle esa entrada en 4 horas. Y aquí está lo complicado. Fíjate tú, ya está tocando el punto 0 prácticamente. Este patrón está más desarrollado. El precio hizo el rebote. Y aquí el próximo movimiento, bajo mi punto de vista y según la estrategia, es rebote para seguir cayendo. Aquí está terminando el rebote prácticamente. Sí, eso parada. No le veo entrada en este momento. Ya fue la entrada un poco antes. En este momento no. Vamos a ver a EGRD. 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 No me sale. EGR. No le encuentro. R. EGRD. No sé si es que me confirman cómo se busca esta criptomoneda, si es que está bien. Vamos a continuar con Bake. Hasta mientras. No sé por qué, parece que otras veces sí encontraba a EGRD. Vamos a ver a Bake.
si es que tiene el mismo patrón. Aquí está complicado Bake. Tengo direccionalidad y fuerza en el diario. Está sobre el punto de control, que es lo importante. Lo que me diría que tal vez aquí se detenga, pero por el patrón tengo fuerza y direccionalidad bajista. Entonces yo le esperaría un poco más. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver posteriormente? Es cuando confirme la entrada, va a ser direccionalidad alcista con pendiente negativa. Cuando veamos eso, tenemos la confirmación del rebote. Esto va a ser en rebote para seguir cayendo. Sí, entonces no le veo entrada en compra en este momento a Bake. No sé qué le pasó, pero varios vendieron Bake y tumbaron el precio de la criptomoneda. Iba muy bien. Aquí todavía IOTA necesitamos en el diario. Yo tengo un análisis de rango caída en IOTA, por lo que en 4 horas posiblemente operar la entrada alcista. Yo le veo entrada alcista. ¿Por qué entrada alcista? Porque si yo estoy en un gráfico, en una opción de rango caída en el diario, cuando yo esté en la parte baja del rango voy a buscar las compras. Sí, estoy acá. Y precisamente aquí, te fijas, está perdiendo toda la fuerza del retroceso. IOTA está pasando el punto 23 y tengo la direccionalidad alcista. Yo diría que es compra en este momento en IOTA para operar hasta el máximo anterior. Sí, hasta esta parte, hasta la zona alta, IOTA yo le veo bien. Es mi opinión. Vamos a ver a DOT. Aquí está DOT. En el diario, rango caída, se dio la caída y tenemos direccionalidad bajista con pendiente negativa. Todavía no confirma la entrada, pero si tú te fijas está haciéndole un movimiento muy bueno. Yo me imagino que el rebote ya se dio, precisamente el rebote ya se dio. Tenemos todavía un poco más de rebote en teoría, pero yo ya no entro acá. Yo entraré únicamente ahí cuando aquí haga un rango o se ponga por encima, rompe y apoya, y aquí estaríamos entrando otra vez con el patrón de entrada. Todavía le falta desarrollo en este momento. Para que quede claro, vamos a ponerle que aquí no es una zona de compra, ya fue antes con el patrón, era aquí la entrada. Ahorita debería estar protegiendo realmente en DOT. Acá vamos a ver a Rune. Portón el Grande dice que es eje LD. Debe ser. Entonces vamos a ver esa después de Rune. Vamos a verle a eje LD. Vamos a verle en el diario primero. Sí, todavía está como todas las criptomonedas, como Bitcoin. Todavía podría retroceder en el diario un poco más, pero está cerca de darnos la entrada Rune. Y por eso es que le buscamos en 4 horas. Aún no confirma el patrón de rebote. Nos faltaría la confirmación. Pero si es que quieres arriesgar, yo creo que es la zona de arriesgar en este momento. Es la zona de arriesgar a operar el rebote. Si es que Bitcoin hace el rebote, Rune no dudes que va a hacer lo mismo. Sí, pero si Bitcoin cae, va a caer con todo. Pero aquí puedes poner un stop loss pequeño. Eso en Rune. Vamos a ver. Era eje LD. Vamos a ver eje LD. Perfecto, mil disculpas, yo le ponía la R, eje RD. Parece que se nos adelantó un poco esta criptomoneda. Sí, fíjate lo que pasa, nosotros especulamos con todo el retroceso en el monitor y en este momento le metieron volumen, muchas compras, y eso hace que el precio suba, no nos da la oportunidad. En este momento, si quieres comprar, definitivamente yo no compro en esa parte. En el de 4 horas, espérate el retroceso. Sí, probablemente sobre el punto de control te dé la oportunidad más adelante para incorporarte al movimiento alcista. Porque va a ponerse alcista. Cuando se gire este ADX al alza va a ser alcista. Entonces incorporarse posteriormente en el de 4 horas. Eso GRD. Y me falta también CHR. Vamos a ver si es que tiene lo mismo que Bitcoin. Sí, es lo mismo que hizo Bitcoin. Y lo mismo en 4 horas. Es una zona de arriesgar el rebote en este momento. Sí. A la media para seguir cayendo. Lo mismo que te dije con Bitcoin.
va a ser con CHR. Así es que si gustas colaborar con el canal, puedes participar en el sorteo de Binance por 3. Así es que yo te agradezco muchísimo por la atención prestada. Suscríbete si es que aún no lo estás. Recuerda que estamos haciendo análisis todos los días. Y espero verte en los próximos análisis en vivo. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias por asistir. Bote esa mierda ya. Y que pases una buena noche. Chao. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste.